en 38 países distintos. Con este panorama saludamos a Patricia de Arriaga, es subdirectora general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Patricia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Patricia, muchísimas gracias como siempre por brindarnos unos minutos en Negocios Televisión. Antes de ahondar en el impacto que podríamos esperar en este entorno de mercado de la variante Omicron, sí que me gustaría dibujar contigo pues cuál es la fotografía general que tenemos ahora mismo cuando hablamos del contexto de mercado que se está moviendo en estos momentos. Bueno, es verdad que los mercados habían subido mucho, ¿no? Estaban como un poco complacientes y obviamente esta nueva mutación del virus, ¿no? Y los casos, las restricciones, pues efectivamente ha hecho que el mercado se vuelva algo más nervioso, al mercado no le gusta la incertidumbre y desde luego esta nueva mutación pues realmente lo está convulsionando, pero nosotros no pensamos que haya que temer demasiado de momento por los conocimientos que tenemos ahora nosotros del virus. Realmente no pensamos, es decir, que sea un virus que no sea compatible con la reformulación de vacunas con las que ya llevamos experimentando muchos meses. Pensamos que ya sabemos mucho más, tenemos mucho más conocimiento sobre este tipo de virus. Los virus cuando mutan lo hacen para no ser detectados por los organismos, pero se vuelven más débiles y por lo tanto, aunque sea mucho más contagioso en una primera fase, no pensamos que sea tan letal como la primera variante y por lo tanto pensamos que independientemente que se tomen precauciones, pues no pensamos que dé lugar, ¿no?, a digamos una situación como la que hemos pasado en esa primera fase. Obviamente los mercados ya estaban muy altos, cualquier incertidumbre lo ha hecho consolidar, pero no pensamos que vaya a llegar el agua al río, ¿no? Y efectivamente pues nosotros mantenemos un panorama al menos optimista para el año 2022 en términos de crecimiento y aunque lo vayamos a tener con una mayor inflación. Por tanto, desde Pictet Asset Management estáis viendo un entorno optimista, ¿no?, para el año que entra, una visión en la que si nos centramos más, entiendo por tus palabras, Patricia, que no preocupa en demasía, ¿no?, esta nueva variante Omicron. Sí que es cierto que saltaba la alarma, ¿no?, es inevitable, podríamos decir, cuando se habla de una nueva variante en prensa y cuando vemos además en el mismo día en el que se empieza a hablar más de esta variante, pues caídas importantes como las que vimos en su día en el viejo continente o en Estados Unidos, es inevitable que nos preocupemos quizás en exceso. A medida que vamos conociendo nuevas noticias, se están apaciguando un poquito los temores, porque aunque estamos viendo que quizás esta variante es más contagiosa, no necesariamente que sea más contagiosa significa que sea más letal, así que estamos intentando mantener la calma, porque además bien sabemos que cualquier impacto negativo pues puede tener una repercusión notoria en los distintos sectores del tejido económico a escala mundial. De cara a 2022, ¿no?, que decías, tenemos una visión optimista. ¿Qué es lo que estáis empezando a sobreponderar en cuanto a nivel inversor, ¿no?, para el año que viene? Bueno, efectivamente, esperamos un año 2022 un poco más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo que hemos visto este año, un crecimiento por encima de la tendencia media, ¿no? Concretamente a nivel mundial se va a crecer casi cercano al 5%, y eso es crecer por encima de la tendencia, que históricamente es un 3%, pero eso sí lo vamos a hacer con un mayor porcentaje de inflación. Esa inflación que ha aparecido, ¿no? Llevamos las políticas monetarias y fiscales, se han estado ¿no?, gestionando para producir inflación, ese es el objetivo final, ¿no? Y efectivamente la pandemia ha acelerado digamos, la generación del impacto en precios, ¿no?, de la ruptura de la cadena de suministros, los inventarios tan bajos y una subida, digamos, de los salarios ante alguna falta, especialmente en Estados Unidos, falta de mano de obra, ¿no? Lo hemos visto en Reino Unido con el tema de los camioneros, lo estamos viendo en muchas economías, la falta, o sea, hay una oferta de trabajo muy superior a la mano de obra activa que puede cubrirla. Eso obviamente ha tensionado también los salarios, que están creciendo a una tasa anual del 5%. Obviamente todo eso hemos visto que la inflación
en el corto plazo, en los últimos 2-3 trimestres, hemos visto que el aumento de la tasa en términos interanuales ha sido muy elevada y efectivamente pues eso nos empieza a preocupar. Obviamente lo que habría que preguntarse es si esa inflación es estructural o es transitoria. Desde nuestro punto de vista, la inflación creemos que es más transitoria que estructural. Eso sí, nos va a acompañar, creemos, a lo largo de todo 2022, porque efectivamente los cuellos de botella en la cadena de suministro se van a ir aliviando, pero van a estar aquí presentes. La tensión entre oferta y demanda de empleo va a presionar los salarios al alza y, obviamente, el tema de disrupción de suministros pues va a hacer que los suministros suban de precio, como muchos de nosotros ya estamos experimentando en las compras de Navidad, ¿no? Que lo estamos viendo ya en que el mismo producto del año pasado a pues lo hemos visto subir entre un 20 y un 30% en precio. ¿Pero eso es malo? No. Realmente todavía pensamos que hay un ciclo interesante, hay crecimiento. El crecimiento nominal de Estados Unidos va a estar en torno al 10% y siempre que haya un crecimiento nominal elevado, siempre que haya creación de puestos de trabajo, normalmente las acciones lo suelen hacer bien. Obviamente, la previsión de crecimiento de beneficios no va a ser la del año pasado. Nosotros empezamos el año 2021 con una previsión de crecimiento de beneficios de las empresas en el mundo en torno al 20-25% y al final hemos terminado con un 50%. Es decir, demasiado, pero ha sido real, pero y sobre todo por el efecto de base, pero para el año ya 2022 vamos a manejar, digamos, una previsión de crecimiento de beneficios de 2 dígitos, 10%, que sigue siendo muy saludable y muy sostenible para, de alguna manera, seguir apostando por los activos de riesgo, renta variable, especialmente, puesto que, independientemente que haya inflación, esa inflación, mientras no suban los tipos, pues va a permitir que los tipos de interés reales, ¿no?, que son los que realmente mueven de alguna manera el apetito por activos de riesgo, van a seguir siendo negativos y concretamente 2 o 3%, ¿no? 2 o 3% por debajo de la inflación. Y eso, desde luego, es un panorama que nosotros pensamos que es positivo para la toma de riesgo en activos de riesgo, dependiendo un poco del nivel de riesgo de cada uno, pero sí efectivamente lo favorece. En cuanto a sobreponderación, pues hombre, creemos que en este momento del ciclo, ¿no?, en el que efectivamente los tipos de interés reales están bajos, pero efectivamente vamos a ver digamos, una reducción de la liquidez en los sistemas, los bancos centrales van a dejar de comprar tantos bonos como lo llevaban haciendo hasta ahora, los impulsos fiscales, va a seguir habiendo impulsos fiscales, pero menos que el año pasado. Y efectivamente, de alguna manera, en ese entorno pensamos que cuando hay crecimiento y esa inflación, pensamos que todo lo que es valor cíclico, ¿no?, valores que son cíclicos y digamos que creemos que están baratos, pues el cyclical value creemos que es el sector que deberíamos sobreponderar y ese cyclical value se da en prácticamente muchos sectores, ¿no? Los tradicionales de value son pues la energía, los bancos, las commodities, ¿no?, que las hemos visto subir mucho este año, pero también vemos, digamos, pues determinados segmentos dentro del sector tecnológico, por ejemplo, el sector tecnológico en China, que ha sufrido mucho este año con la regulación, otro sector que acomoda muy bien a este value cíclica, ¿no?, o valor cíclico, pues es Japón, ¿no? Japón suele sacar bastante bien la cabeza en este tipo de entornos y de hecho estamos teniendo ya pues mucha demanda de clientes sobre Japón, ¿no?, que cómo aproximarse al mercado japonés y a través de qué vehículos y eso sería un poco, y luego todo lo que es, claro, el problema aquí es la renta fija, ¿no? Claro, en un entorno donde aunque los tipos de interés reales siguen bajos, pues pero van a subir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a haber, digamos, un tensionamiento de política monetaria por parte de los bancos centrales y ahí realmente la renta fija es la que más va a sufrir. Entonces, nosotros ahí, pues efectivamente, aunque no es fácil, la recomendación que daríamos sería, bueno, pues evita sobre todo la sensibilidad a tipos de interés, pues que si los tipos de interés van a subir, aunque sea poco, pero que evita la sensibilidad a tipos de interés con duraciones muy cortas, vencimientos muy cortos en tu apuesta de renta fija y luego diversifícala, pues a lo mejor en un entorno de crecimiento económico con inflación, el high yield
no está barato, pero el high yield puede diversificar bastante bien siempre y cuando no aumenten las tasas de default. Y, por otro lado, todo lo que es deuda emergente. Y cuando hablamos de deuda emergente, creemos que el activo donde podemos ver una mayor diversificación y una mayor, digamos, mejorar un poco la rentabilidad de nuestra porción de renta fija de carteras, lo vamos a encontrar en los bonos chinos, que tienen muchísima descorrelación. La deuda china es la segunda del mundo y ofrece, pues, digamos, una rentabilidad elevada, una descorrelación y luego una convergencia clarísima, como la que jugamos digamos, en Europa hace muchos años, ¿no? Porque, de alguna manera, la deuda china en moneda local pues va a estar presente cada vez más en los índices globales, ¿no? Por lo tanto, pensamos que ahí es un activo estructural que debería cada vez más tomar una parte importante en nuestras carteras de renta fija. Y, bueno, pues efectivamente la liquidez no es una solución, puesto que perdemos dinero y, sobre todo, en un entorno en el que la inflación tiende a subir. Bueno, nos quedamos con todos esos mensajes, ¿no? Por un lado, la liquidez no es una solución en estos momentos. Dentro de renta fija, en deuda emergente, miramos a los bonos chinos, ¿no? Que son los que ofrecen más diversificación. Hablabas de sectores dentro de la renta variable como energía, bancos, commodities, sector tecnológico chino, además ahora también tan en el punto de mira. Y hablabas, Patricia, de ese tensionamiento, ¿no? Respecto a la política monetaria. Bueno, interesante en un día en el que conocíamos que el Fondo Monetario Internacional precisamente está ahora mismo pues urgiendo a la Fed que acelere ese tapering. Hemos conocido además también declaraciones de Bullard, de St. Louis, también diciendo esa necesidad de acelerar esa retirada de estímulos. Así que, bueno, vamos a seguir muy pendientes de todo lo que nos vayan diciendo los bancos centrales. En 2 semanas tenemos ya esa reunión de 2 días de la Reserva Federal. También vamos a tener esa misma semana, el jueves, al Banco Central Europeo. Y mientras tanto, poniendo el foco en uno de los fondos temáticos que tenéis en Pictet Asset Management, ese Pictet Health, dedicado precisamente a un sector salud, un sector tan importante, ¿no? Que con tanto peso en el momento, en el entorno en el que nos estamos moviendo ahora de crisis sanitaria. ¿Cuál está siendo la evolución de este fondo? Y, bueno, por establecer una radiografía general, ¿no? ¿Cuál es el desempeño que se está viendo ahora mismo en los distintos sectores o compañías que figuran ahora mismo en su cartera? Bueno, la salud como sector es un sector defensivo, ¿vale? Y efectivamente los sectores defensivos pues no lo han hecho muy bien este año, la verdad, hay que reconocerlo, independientemente que las dinámicas que pueda tener una temática como es la salud sean, desde luego, muy interesantes, ¿no? Especialmente en un entorno post-pandemia donde hemos visto que esas megatendencias, ¿no? Como es el foco en la salud, la individualización y bueno, pues el desarrollo demográfico, pues se han visto aceleradas, ¿no? Y de hecho la búsqueda de soluciones para curar enfermedades se ha puesto en el centro de todas las políticas, ¿no? Gubernamentales del mundo. Entonces, hombre, es verdad que no lo ha hecho bien, tuvo un primer momento muy interesante después de cuando empezamos a anticipar, ¿no? Que el colapso que produjo la pandemia, pero efectivamente pensamos que quizás sería un interesante diversificar, ¿no? Diversificar también no solo en cyclical value, sino también en un entorno donde también estamos viendo que los principales indicadores macroeconómicos, especialmente a nivel manufactura, a nivel producción industrial, a nivel servicios, están haciendo un poco pico, ¿no? Y por lo tanto sigue habiendo vida, pero de alguna manera se están desacelerando. Quizá enfocar también, aparte de ese cíclico valor, hacia sectores defensivos, como por ejemplo la salud, que aporta buenas valoraciones y aporta unas dinámicas muy interesantes en un entorno donde efectivamente va a seguir habiendo interés bueno, el centro es curarse, prevenir y buscar soluciones para la cura de enfermedades. En nuestra temática de salud, nosotros lo que pretende el fondo es trabajar en todo el espectro posible dentro de la industria de la salud, pero con 2 focos fundamentales. Uno, la preservación de la salud. La preservación de la salud quiere decir que, de alguna manera, tengamos un estilo de vida, comamos bien, nos cuidemos bien, tengamos unos pronósticos, una diagnosis y un control antes de que caigamos enfermos. Eso es lo que llamamos preservar la salud, porque lo que sí nos damos cuenta en que en una megatendencia como es el envejecimiento poblacional, ¿no? Pues efectivamente los estados y los gobiernos tienen que soportar, ¿no? Pues mayor enfermedad en poblaciones envejecidas, mayor costes hospitalarios. Entonces la preservación es clave para aliviar el peso que supone en costes
especialmente en aquellas sociedades que mantienen una cobertura sanitaria universal, ahorrar costes en esa curación de enfermedades. Y luego el complemento de eso es estar dispuesto y tener los medios necesarios, las soluciones necesarias para que una vez que caigas enferma, porque es inevitable, independientemente que añadas años, digamos, a la vida o vida a los años, pues realmente estar preparado para curar todas esas enfermedades, donde se trabaja, bueno, pues desde distintas ópticas, todo lo que es innovación en tecnología médica, innovación en curación de enfermedades. Estamos trabajando también con todo el tema de e-health, es decir, todo lo que son aplicativos para, de alguna manera, hacer más democrático el acceso a la salud, todo lo que es inteligencia artificial y automatización, empresas que ya están trabajando con robots que operan, de alguna manera están computando datos, especialmente esto va muy relacionado a las compañías de seguros, ¿no?, que realmente son las que hacen las pólizas de salud, pues están utilizando inteligencia artificial para hacer previsiones, digamos, a medio o largo plazo. Estamos hablando de curaciones de enfermedades oncológicas, basados en edición genética, como fue también el descubrimiento, no el descubrimiento, pero sí la solución para la vacuna del COVID, enfermedades cardiovasculares, enfermedades raras, en fin, todo lo que es la curación de enfermedades desde el punto de vista de medios, control, biotecnología y todo aquello que nos va a ayudar a llevar una vida más saludable. Nos quedamos pues con todas esas referencias. Como siempre, muchísimas gracias, Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet Asset Management en Iberia y en Latinoamérica. Un abrazo. Un abrazo para todos y buen puente.